Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre les saludamos. Estamos nosotros haciendo el primer libro de Samuel, capítulo 8, los comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl. Queremos hacer una pequeña síntesis, así entonces nos vamos adentrando cada vez más en este tema tan importante. El tema es la monarquía, ¿verdad? Los comienzos de la monarquía. Aquí nosotros estamos recordando, como siempre, las tres promesas que encontramos en la Biblia. Primero es la tierra, segundo es la descendencia y luego el estilo de gobierno, sobre todo aquí poniendo la realeza, es decir, la monarquía de David. Y también nosotros, si vamos a mirar ya desde la vida cristiana, entendemos por qué Jesús es rey de los judíos. Es la dinastía de David. Y así continúa. Son las promesas que Dios había hecho para su pueblo. Esta es una forma muy antropológica, muy humana, muy nuestra también de entender cómo Dios en la religión, es decir, religarnos a nuestra propia existencia, entendemos el caminar, el actuar y la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Y por ahora, la yigua mía lleva más se va peñan de yara, o yigua cañan de más se va peñan de yara, o moía lleva jucuaos ahí de bueno. Pea la pendera penajina, peisa pepe guatabana, pea la pepe peikuivana, peya poayeva, upea la seipotá. Esta es una forma muy antropológica, decíamos, porque responde a la necesidad de la comunidad. Porque la comunidad es lo esencial y lo fundamental dentro de la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos palabras, reflexiones, propuestas, pero que se refieren para la vida de la comunidad. Por eso siempre dijimos, volvemos a insistir, subrayar, la Biblia no es un libro mágico, estilo protestante, no, porque usted puede interpretar como quiere, porque la palabra de Dios, que esto, aquello. No, aquí la Biblia hay que entender como una experiencia del hombre es el aspecto antropológico, el aspecto bien humano, donde Dios es el centro, es decir, donde Dios va actuando en la vida del hombre, en la vida de la comunidad y desde donde nosotros también, con nuestro caminar histórico, nosotros vamos descubriendo y vamos entendiendo cómo Dios se va manifestando. La manifestación de Dios quiere decir que esa es la historia de la salvación. Y es importante que entendamos todo este caminar como historia de la salvación. Este gran teólogo, ¿verdad? Von Rad, uno de los primeros en que apunta desde esta división y de esta presentación,
que me parece una presentación muy válida, porque ñande upea la yayujuajina ave en la Biblia, cómo el pueblo comienza a pensar, a repensar, a entender, saber qué es lo que Dios quiere para el hombre. Y el hombre se descubre frente a Dios poniéndose como en un espejo. Entonces, cuando hay moto para la llevatana, para peñan de yara las hice añande, a peña ya haré y se lleva. Y eso es lo que hoy nos propone como la monarquía. Entonces, es una experiencia bien humana. ¿Cómo tenemos que llevar adelante nuestra comunidad? ¿Cómo nosotros tenemos que confrontarnos en nuestro relacionamiento? Y ahí encontramos lo que decíamos, la comunidad como elemento esencial para el desarrollo, para la vida del hombre. Dios nos ha creado comunitarios. Es interesante luego, ¿verdad? Vayomer Elohim, cuando dice, ¿verdad? Hagamos al hombre después a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Ish, y luego ve Isha, es decir, varón, varona, varón, mujer. O sea, para decirnos que la naturaleza del hombre es la complementariedad, es el vivir juntos, es el vivir en comunidad. Desde el principio nosotros nos sentimos comunidad, incluso para venir al mundo. Necesitamos de nuestra comunidad. Upeacos y se inañico te peñan de sires, añico te peñan de rure. Upecha manteñan de tuta yayúa lleva como mundo apeari. Es la naturaleza, es como Dios, ¿verdad? Se manifiesta, es como Dios se nos da a conocer y es entonces lo que Dios nos pide. Y ahí dentro de esta naturaleza es que nosotros tenemos que ser felices. Dentro de esta naturaleza es que nosotros tenemos que encontrar nuestro camino. De Yara, de y por eso ahora estamos procurando y vamos a comenzar a desarrollar, pero como una síntesis que estamos haciendo ahora antes de entrar después en otro de los parágrafos importantísimos, en otra de las perícopas que se nos presenta del primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 10 en adelante, en que Dios nos da a conocer cuáles son los derechos del rey. Pero siempre se va a referir a una organización de la comunidad, porque la tendotón y upevejina, upeacojisejina, que siempre tiene que haber alguien que dirige y que esté al frente de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio
Señor, y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Benedicto XVI, el Papa que renunció. Sí, fue elegido como sumo pontífice el 19 de abril de 2005 en el primer cónclave del siglo XXI, pero en febrero de 2013 dimitió. Luego de casi 8 años dijo allanar el camino para alguien más joven. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione.
Ma questo non significa abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora. Joseph Ratzinger, ese era su nombre. Nació en Alemania el 16 de abril de 1927 y ese mismo día fue bautizado. Su padre, comisario de gendarmería de una familia de agricultores. Su madre, hija de artesanos, cocinera antes de casarse. De una ascendencia económicamente modesta, el Papa Benedicto XVI pasó su infancia y adolescencia en una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, donde recibió su formación cristiana, humana y cultural. Su juventud no fue fácil. Eran tiempos en que el régimen nazi mantenía una fuerte hostilidad contra la Iglesia Católica. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Ratzinger fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología. Ese mismo año recibió la ordenación sacerdotal y meses después inició su actividad de profesor. Se doctoró en teología y como docente ocupó también cargos de vicepresidencia universitaria. Fue experto consultor de Concilio Vaticano. Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional. En 1972 encabezó una revista de teología. Para 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich, mismo año en que recibió la consagración episcopal para la cual escogió el lema de la verdad. Él mismo decía que en el mundo la verdad se omite casi totalmente, pues parece algo demasiado grande para el hombre. Un hombre con numerosas publicaciones, entre ellas el libro Introducción al Cristianismo. Un teólogo que recibió numerosos doctorados honoris causa, que participó en el cónclave que eligió a Juan Pablo I y también en el que se eligió a Juan Pablo II. Juan Pablo II, quien nombró a Joseph Ratzinger prefecto de la congregación y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y Teológica Internacional. Juan Pablo II murió y fue precisamente tras su deceso que Joseph Ratzinger fue elegido sumo pontífice. Habemus papam. Cardinalem Ratzinger. El Papa Benedicto XVI, el número 265 de la historia de la Iglesia, el sexto Papa alemán. Descanse en paz. Benedicto XVI. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 8. Hacíamos una síntesis, decíamos, en nuestra introducción, lo que significa la Biblia, lo que significa el instrumento, entre comillas, que utiliza la comunidad, la iglesia. Iglesia en griego quiere decir la tihuazú ñandengo y no pepe ayepa. Es decir, sentimos, miramos, vemos y conocemos cuál es la manifestación de Dios mostrándonos el camino. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro safón? ¿Cuál es nuestro GPS? Moto para la el ya usea ya hay señande. Opea con la ñande ya esa caña de peñe en ubive ñande yara ñe upealo ya poen. Ñande yara ñe o ñe
he ñande, o mombe uñande, o yerure ñande, o cuame ñande, he ñande, bueno, arubi. Normas, leyes, formas, mandamientos como nosotros tenemos que ir mirando y tenemos que procurar caminar de acuerdo a lo que el Señor nos dice y nos regala, y con eso entendemos que es nuestra propia realización, porque en el fondo es la realización del hombre, es el hombre, somos nosotros que tenemos que realizarnos, realización, planificación. Ñandego, peñandreco, bebe, yaui, ara, ñañeñandu ponara, di catuila ñandeya, ella lleva la cristianos dentro de la humanidad nomás luego, di catuila ñande, lleva ya ella, ñaime por ajina, ya yo hago pana, ña entendeu en la imboria jua, o ila dorecoya o caruara, o ila o que apente upe, o ila dorecoya la y mo pomba pota mo poicota. Entonces todos estos elementos quiere decir que falta la dignidad del hombre. Y entonces la religión, religarse a la existencia, quiere decir comenzar a pensar, a mirar y a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos llegar a resolver estos problemas de la humanidad? Pero atención, es el problema de la, ¿qué cosa? De la comunidad. Queridos hermanos, ustedes tienen que saber que el servicio político, el servicio de la política, es uno de los servicios más interesantes que está en una concomitancia directamente con la Biblia. Podemos decir que uno puede verdaderamente ser un gran santo si es que entiende bien lo que significa la política. Todos tenemos que hacer política, o mejor dicho, todos hacemos política. También ese que se hace en Ñembotabú está haciendo una política, es la política del Ñembotabú, ¿verdad? O la política de aquel que entiende y tergiversa, ¿verdad? O sea, lleva por caminos de corrupción, etcétera, todo el andamiaje o toda la forma, ¿verdad?, de nuestra vida, de pueblo, de gente. Entonces también es un camino equivocado, pero está haciendo una política, es una política. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la política polis, ica, referente a la ciudad, referente al pueblo, referente a la gente. La Biblia se escribe para la gente, la Biblia se escribe para la comunidad, la Biblia se escribe entonces para el Atuazú. Entonces dejemos ya de pensar y entender que la religión es como si fuese una cosa que está fuera de nuestra realidad, como una cosa que viene de la Luna, de Marte, de Júpiter, como una cuestión extraterrestre. Porque hoy hay un misagua, llevarlo a calcular y llevar no de ya de extraterrestre. Y claro, te conviene decir extraterrestre porque vos simplemente estás esperando que todo venga desde afuera y vos no te comprometes. Y mientras vos haces aquí lo que vos querés hacer, haces de montán de yapú, agarra plata, etcétera, etcétera. Entonces upea la ñande yara o esa caseña de inae y oiñande. Aro vive y guyana bebe de gobe, aro vive en la peubatana, con amba e con ala pepe yapona. Entonces por eso les estaba diciendo, la política de cierta manera es lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, que nos ayuda a hacer un camino de santidad. Porque justamente la Biblia te está enseñando todo te enseña sobre la comunidad. La Biblia nos enseña a ser verdaderamente políticos. La Biblia verdaderamente nos enseña a preocuparnos del pueblo y de la gente. La Biblia nos enseña entonces a organizarnos de acuerdo a las necesidades de todas las personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
La Basílica de San Pedro albergó la primera misa de 2023 en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con las escenas típicas de otros años, como este grupo de niños que vinieron vestidos de Reyes Magos. Una de las primeras palabras del Papa en su homilía fueron para pedir por el alma del difunto Benedicto XVI. E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio. Francisco también pidió por aquellos que luchan por acercarse a Dios pero no lo consiguen, y por quienes sufren en la guerra de Ucrania o en cualquier otro país. También compartió un directo y concreto propósito de Año Nuevo, interpelando personalmente a quienes le escuchaban. Oggi, all'inizio dell'anno, anziché stare a pensare e sperare che le cose cambino, ci farebbe bene chiederci: io quest'anno dove voglio andare? Verso chi vado a fare del bene? Tanti nella Chiesa e nella società aspettano il bene che tu e solo tu puoi dare il tuo servizio. Francisco dijo que frente a la pereza, la indiferencia y el riesgo de quedarse de brazos cruzados mirando una pantalla, los pastores de hoy caminan y se manchan las manos para hacer el bien. El Papa invitó a acercarse a los ancianos y a los vecinos y preguntarles no solo por el trabajo o su salud, sino también por cómo se sienten por dentro. Después, en el ofertorio, uno de los grupos de niños vestidos de Reyes Magos se acercaron al Papa y presentaron las especies de la Eucaristía. En el rezo del Ángelus posterior a la misa, Francisco volvió a dedicar sus primeras palabras a Benedicto XVI. L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione, in particolare per il Papa Emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Francisco dijo que la Virgen jugó un papel fundamental en la vida del Papa Emérito y que de ella podemos aprender cómo vivir el Año Nuevo. Come parla Maria? Che cosa possiamo imparare da lei per questo anno che si apre? Possiamo dire: Madonna, insegnaci cosa dobbiamo fare. Questo è il linguaggio di Maria, prendersi cura con tenerezza del bambino. Questa è la grandezza di Maria. Mentre gli angeli fanno festa, i pastori accorrono e tutti lodano Dio a gran voce per l'evento che è accaduto, Maria non parla. Lei non ruba la scena, al contrario, mette al centro il bambino, prendendosi cura di lui con amore. La plaza de San Pedro estaba llena de peregrinos de todo el mundo, como estos jóvenes con banderas de España que no pudieron evitar hacer lío ante las cámaras. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo,
eres glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, yo me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, yo me gozo, gran Señor, Hijo bendito de En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo la primera carta que escribe San Juan a su comunidad. Capítulo 2, 29 y luego capítulo 3 al 6. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros lo somos realmente.
Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Bueno, y así continúa. Les invito a que sigan leyendo y a escuchar toda esta palabra de Dios. Y andeña Muñepunúa lleva una partecita, simplemente queremos dar a entender que este caminar, hoy ya estamos entonces yendo el 3 de enero, a que 3 días más allá de Seina. Ya hubo 365 días de este año 2023. Pero Dios nos llama a santificarnos. Dios nos llama a hacer pasos concretos, pasos certeros, pasos buenos y lindos, queridos hermanos, para que podamos llegar a nuestra propia santidad. La santidad que dice, ya realiza. Y por eso, dice, si ustedes saben que Dios es justo, y por eso, porque Dios es justo, si ustedes supiesen eso, entonces ustedes entenderían que la esencia del hombre, que es también el nefesh de Dios, es decir, la misma esencia, entonces también estamos llamados a esta justicia. La justicia, queridos hermanos, significa la realización y la plenificación. Y eso significa justicia, la realización y la planificación del regalo que Dios nos ha dado. Y cómo lo vemos y cómo lo conocemos. Y San Juan nos dice, a través de esa práctica de la justicia. Es decir, que nosotros con nuestras obras, con nuestra vida, lo realizamos en el día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este primer libro de Samuel, capítulo 8, de los versículos 1 en adelante. Esta mañana ya lea, lleva cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces, esta mañana parece que hay un nepotismo, en fin, muchos otros elementos. Con este curso del día de hoy, queremos poner dentro de un contexto general, entender, saber lo que significa la política polis, ica, referente al pueblo, a la gente, a la ciudad, referente entonces al buen funcionamiento de la comunidad. Ñamindu Uezeina lleva Hayasura, Yayahomeka, tu Haya repetir, lleva que la Biblia es un libro pedagógico que nos enseña principalmente a nosotros a vivir en comunidad, a vivir en comunidad. Por eso, si uno entiende lo que significa la política, entonces puede ser un gran santo, ¿verdad? Yo siempre he invitado y sigo invitando a la gente a través de Google, etcétera, etcétera, con PDF, este famoso libro, ¿verdad?, de San Agustín, ya estamos en el 400, ¿verdad?, en la vida cristiana, y cuando él comienza a escribir, y cuando él comienza a enseñarnos y a decirnos sobre la ciudad de Dios, Es decir, con los valores y los principios bíblicos, con los valores y los principios del Evangelio, con los valores y los principios de un pensar cristiano, del seguimiento y de una adhesión total a nuestro Señor Jesucristo, ciertamente que nosotros podemos cambiar y hacer una historia diferente, queridos hermanos. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo, y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y entonces, al leer este primer libro de Samuel, capítulo 8, estamos hablando de la monarquía. Este entonces es un estilo de gobierno. Esta es una propuesta sobre la experiencia, sobre el contexto histórico, sobre el contexto de la realidad de esa comunidad
que está queriendo vivir y responder a la voluntad de Dios. Y porque quiere responder a la voluntad de Dios, entonces se pone en camino y dice, bueno, va eisha ñande yahuerajana coñandere kobe, va eisha ñande la ñañe monguetana. ¿Cuál tiene que ser la relación que existe entre nosotros? ¿Cómo vamos a relacionarnos para apuntar a ciertos objetivos? O mejor dicho, ante ciertas necesidades, ante ciertos problemas, ¿cómo nosotros primero vamos a hablar, vamos a dialogar? Entonces esto implica relacionarse. Lo primero es relacionarse. Yo, por ejemplo, si le veo a un indígena que está en la calle, no es, queridos hermanos, que tengo que ir nomás simplemente y darle una monedita o darle, no sé, un pedazo de pan, que está bien también, ¿verdad? Pero eso muchas veces, como decía el Papa Francisco, es solamente como querer apagar ese llamado de la conciencia que te está llamando y que te está diciendo, dale fuerza, ánimo, eñe compromete, minas a ella, pona, pero algo en serio. Yo con eso, pum, le di una monedita que no voy a solucionar evidentemente nada. Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar verdaderas soluciones para apagar estos problemas de los niños de la calle, para apagar estos problemas de todo el aspecto social, de la pobreza, de la ignorancia, de la falta de estudio, ¿verdad? Del abandono, de la deserción escolar. Porque con ambas ñandera jala tawira pereje, ñandera jaina. Entonces, cuanto más ñande tawira iba y veta la ñande situación, ahí iba y maoingo iba y veta. ¿Por qué? Porque el que es ignorante después viene como consecuencia la pobreza. Y la pobreza entonces que no significa simplemente una pobreza material, también la pobreza material, pero sobre todo una pobreza de relación justamente. Porque cuando somos ignorantes no tenemos los valores o los instrumentos necesarios para que nosotros podamos afrontar de buena manera nuestra propia vida. Necesitamos educarnos, necesitamos los valores, necesitamos transmitir, tradición dentro de un caminar comunitario. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene una función especial y específica que tiene que dar como ese granito de arena. Pero reyapona. La pean de yapono, diga tu moyo y lleva la yajamón burin y yapomba en una forma positiva. Bueno. Desde esta parte, queridos hermanos, yo insisto mucho, ¿verdad? Y les vuelvo a recordar, ¿verdad? Porque justamente cuando nosotros aquí en este capítulo 8, que te está hablando de los comienzos de la monarquía y después te va a hablar, comenzará con el reinado de Saúl, nosotros ya hemos desarrollado algunas cositas con pero para demostrar que la monarquía de por sí, que es el tercer elemento dentro de las promesas que Dios está haciendo con su pueblo, nos está enseñando y nos está diciendo que este será el camino que nos ayudará a nosotros para poder realizarnos como comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Santa Genoveva es conocida por ser la primera patrona de París antes de Santa Juana de Arco. Su festividad se celebra el 3 de enero de cada año. Genoveva nació hacia el año 423 en la pequeña aldea de Nanterre, cerca de París.
Sus padres eran campesinos y tenían un rebaño de ovejas. Siendo niña, Genoveva cuidaba las ovejas de sus padres a orillas del río Sena. Por las noches, su madre le contaba las historias de las vidas de los santos junto a la lumbre del hogar. Estas historias impresionaron tanto a la pequeña Genoveva que desde entonces, con tan solo 7 años de edad, prometió consagrar su vida a Dios para imitar a esos hombres y mujeres que habían alcanzado la santidad. Pasó el tiempo y cuando Genoveva tenía 10 años, llegó a la aldea la noticia de que 2 ilustres obispos pasarían por allí. Cuando los obispos llegaron a Nanterre, todos los aldeanos fueron a recibir su bendición. Y cuenta la leyenda que cuando el obispo Germán estaba predicando su sermón, vio cómo una luz resplandeciente se posaba sobre la frente de la niña Genoveva. Al otro día, el obispo consagró a Genoveva según el deseo de la pequeña para entregarse al servicio de Dios. Después de que se fueron los obispos, Genoveva empezó a tener visiones y sueños extraños, y decía que los ángeles le hablaban mientras apacentaba el rebaño de ovejas y le decían que Dios estaría siempre con ella. Un día, cuando el padre de Genoveva se disponía a ir a la iglesia, Genoveva quiso acompañarle, pero su madre, de manera inexplicable, se lo quiso impedir e incluso le dio una bofetada. En ese mismo instante, la madre de Genoveva se quedó ciega. Pasó un tiempo desde entonces y Genoveva rogaba día y noche a Dios para que su pobre madre recuperara la vista, pero nada pasaba. Un día, su madre la envió a recoger agua al pozo, y mientras la niña llenaba la cántara con agua, sus lágrimas se resbalaron por sus mejillas y se mezclaron con el agua. Cuando le llevó el agua a su madre, hizo la señal de la cruz sobre el agua y se la entregó. Entonces su madre se lavó la cara y en ese mismo momento recuperó la vista. Al cumplir 15 años, Genoveva decidió ir a París para internarse en una comunidad religiosa, pues ese era su mayor deseo. Pero cuando habló con el obispo, se enteró de que aún no había en París ningún convento. Sin embargo, el obispo la consagró y le permitió llevar una vida de monja en casa de sus padres. Poco tiempo después, los padres de Genoveva murieron. El dinero que Genoveva recibió en herencia lo repartió todo entre los pobres y se fue a vivir a casa de su madrina, que vivía en París. En casa de su madrina, Genoveva empezó a practicar penitencias muy duras y solo comía lo estrictamente necesario para sobrevivir, pues sentía el deseo de mortificar su carne. Esto hizo que se enfermara gravemente al punto de durar paralizada 3 días seguidos. Los vecinos comenzaron a sospechar de Genoveva, se burlaban de ella y la llamaban fanática, loca, hipócrita e incluso bruja. Por esta misma época, el bárbaro Atila, rey de los hunos, asolaba a Europa con sus huestes malvadas que lo destruían todo a su paso. Genoveva tenía solo 28 años de edad y cuando se enteró de que el rey bárbaro estaba por llegar a París, se levantó de su lecho de enferma y fue a ver a los hombres de la ciudad. Cuando llegó a la asamblea de los hombres, Genoveva los encontró a todos temerosos, temblando de miedo y discutiendo sobre lo que debían hacer, pues la mayoría de ellos quería abandonar la ciudad. Genoveva salió de allí furiosa y convocó a las mujeres parisinas, a las que les dijo: que los hombres huyan si lo desean, si no son capaces de luchar. Nosotras las mujeres rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Estas palabras llenaron de valor al pueblo, que se preparó de inmediato para la defensa de la ciudad con palos y flechas. Poco antes de que los bárbaros llegaran a París, el ejército romano de Teodorico llegó al rescate y derrotó a Atila, salvando a la ciudad del saqueo. Tiempo después, los bárbaros francos atacaron las murallas de París, que habían sido construidas por los romanos, causando una gran hambruna y escasez. La gente comenzó a morirse de hambre. Entonces a Genoveva se le ocurrió reunir a los hombres más fuertes y ponerlos a construir unas grandes y fuertes embarcaciones con las que fue en busca de víveres río arriba. Unos días después, Genoveva y su tripulación regresaron con las embarcaciones llenas de alimentos para el pueblo. Después de esto, Genoveva fundó el primer convento de París, al que ingresaron algunas jóvenes muchachas. Se cuenta que por su intercesión, el príncipe franco Clodoveo se convirtió al catolicismo, fundando desde entonces la dinastía merovingia.
Otra leyenda cuenta que una noche de tormenta, cuando Genoveva y sus compañeras visitaban la tumba de San Dionisio, una joven novicia soltó el cirio que llevaba en la mano para alumbrar a las demás, pero cuando Genoveva lo recogió del suelo, el cirio se encendió de nuevo por sí solo. Muchos siglos después de su muerte, cuando estalló la Revolución Francesa, la tumba de Santa Genoveva fue profanada y sus restos fueron arrojados al río Sena, aunque se pudo salvar su ataúd. Posteriormente, la abadía que se había construido en su honor fue demolida por orden de Napoleón Bonaparte. Santa Genoveva dejó a la posteridad su ejemplo como mujer decidida, valiente y entregada al servicio de Dios y del prójimo. Fue una gran defensora de su pueblo y de la ciudad de París. Permaneció fiel a sus convicciones a pesar de que en algún momento la llamaron loca, y hasta el día de hoy se la recuerda como esa humilde y sencilla pastorcita que hablaba con los ángeles mientras cuidaba las ovejas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En 2023 hasta 11 cardenales cumplirán 80 años, por lo que perderán el derecho a votar en caso de cónclave. La mayor parte de ellos son italianos, hasta 5. Entre ellos hay personajes que tuvieron relieve en la curia como Domenico Calcagno. También está Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro. Uno de sus últimos actos públicos fue la procesión en honor a la Virgen María que se hizo en el mes de mayo en San Pedro, donde recordó cómo vivió el atentado a Juan Pablo II en 1981. Pensate, mentre lo portavano al Gemelli, Giovanni Paolo II ebbe la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Alcuni giorni dopo disse: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, una mano materna ha fermato il Papa sulla soglia della morte. Entre los no italianos que perderán derecho a voto está el cardenal argentino Leonardo Sandri, el peruano Juan Luis Cipriani o el coreano Andrew Jeong So-jung. De Bangladesh será Patrick de Rosario y de Mali Jean Cerveau. Si no hay novedades, el número de cardenales electores disminuirá a finales de año a 115. La mayor parte seguirán siendo de Europa, con 44. Les seguirá Latinoamérica con 20 y Asia con 19. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro primero de Samuel, capítulo 8 en adelante. Ñande hina mba'éicha pa ñande jajapova'erã, jepa mba'éicha pa ñande jaipykuiva'erã, pe ñande rekove ha mba'éicha pa ñande jaguerahátahína, jepa ko ñande retã. Ñande ko ñamañára jahechára ha upéi ñañepyrũ ñañemombarete. Ñañemombaretéta en la medida en que tenemos los valores y los principios que Dios mismo nos va regalando. Y en la medida en que conocemos estos principios y valores que Dios nos va regalando, también nosotros después podemos esforzarnos mucho más, ¿verdad? O sea, es este esfuerzo hacia este camino que nosotros estamos buscando para poder dar respuestas a una pregunta existencial. ¿Quién es el hombre? O mejor dicho, ¿quién soy yo?
porque ante esta pregunta esencial y fundamental que nosotros nos hacemos, comenzamos a reflexionar y a cuestionarnos. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? La respuesta, ¿se acuerdan? Si vamos a ir a un nivel incluso filosófico, ¿se acuerdan de Sócrates? Él, por ejemplo, decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Quién es el hombre? El hombre es aquel que tiene la posibilidad de conocerse a sí mismo. Entonces, insta, ayuda a través de la reflexión, diciéndonos que nuestro camino para llegar a la felicidad es el conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Esta es una aseveración. Esta es una forma positiva de decirnos. De oír y de gore y palare usea. De gore y maban de llevar peare non debe reñembo uana rejechana ñamindu uana jere bueno peisa con angayesa cuajina mabase. Y ahí entra la Biblia, te presenta, pero 73 libros con Angopea con la ñande ya pues en síntesis nada, porque cada uno de los libros, en el fondo, lo que nos está mostrando y lo que nos está diciendo es quién es el hombre. Eso es lo que nos dice, quién soy yo. Y cada uno en la medida, cada historia, cada cultura, cada personaje, cada escritor sagrado, cada comunidad que reflexiona, procura traernos aquí al tapete, mostrarnos y dejarnos ante nosotros esta realidad. Esta es la realidad que nosotros tenemos. Es la realidad de decir entonces quién es el hombre, quién soy yo. Y bueno, así entonces, queridos amigos, hoy de una manera muy especial tenemos que fortalecernos también nosotros en este caminar. Este primer libro de Samuel, capítulo 8, sobre todo, nos va a indicar y nos está indicando, como ya hicimos los primeros estudios, ¿verdad? Los primeros estudios que hicimos sobre este capítulo, nos estaba mostrando que al hablar sobre la monarquía, es una forma de hablar y de decir que alguien tiene que ponerse al frente de la comunidad. De la política, porque la política de por sí significa preocuparnos del pueblo, preocuparnos de la gente, preocuparnos de nuestra comunidad. Esa es la verdadera política. Y por eso yo les decía que la política es esencial y fundamental siempre en el relacionamiento entre nosotros. Todos somos políticos, todos tenemos una manera de afrontar la vida, todos tenemos una manera de relacionarnos. Y entonces, eso que nosotros pensamos y decimos, ese es un político, nosotros decimos y tenemos una clase, decimos, una clase política, decimos. Estos son los que se dedican, ¿verdad?, al ponerse al frente o a tomar lugares y puestos dentro de una organización para llevar adelante el atihuazú. Pero atención, yo sinceramente si tengo que evaluar, y eso lo digo de corazón y lo digo desde adentro, digo que son pseudopolíticos. Pseudopolíticos quiere decir que no entendéis más la política. Esto lo que entienden es cómo me voy a poner al frente como para poder robar al pueblo, cómo me voy a poner al frente para organizar. El Papa Benedicto XVI, imagínense lo que él justamente decía, ¿verdad?, de este Papa, cuando les habló a los del Parlamento alemán. Les dijo, si nosotros nos juntamos simplemente para organizar supuestamente al pueblo, a la gente, a las instituciones, pero después nos aprovechamos y tocamos aunque sea un centavo, dice. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, dice el Papa Benedicto XVI, estamos formando un grupo de bandidos, un grupo entonces de delincuentes. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando estamos nosotros reflexionando sobre la monarquía, es una forma de decir que se necesita un tendotá, pero atención, ese tendotá que ahora vamos a ver es lo que justamente nos va a decir la palabra de Dios a través de 1 Samuel, capítulo 8, del 10 en adelante. Nos despedimos por el día de hoy. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.